Son las 4:33. Por estos días se celebran 60 años de la gesta heroica, organizativa y deportiva más importante en la historia de Chile, ¿no? Digo, estoy hablando de las dos las dos aristas, ¿no? Las dos dimensiones, la organizativa y la deportiva. Me refiero al Mundial del 62, la Copa del Mundo de Fútbol de 1962, que en ese tiempo entregaba el trofeo Jules Rimet, ya, y en el que Chile fue tercero. Y el recuerdo, por cierto, de los goles, las jugadas de Leonel, del equipo, en fin, siempre está presente, todos los años, la música, el rock del Mundial, etcétera. Pero también subyace a ese recuerdo una serie de cambios que se venían gestando, en el que Chile, por ejemplo, estaba trabajando en esta candidatura para ser parte o para ser organizador del Mundial, y justo viene el terremoto del 60, lo que hace que el sur de Chile se venga prácticamente al piso, lo que genera además un gasto importante, pero también algunos lo ven como una oportunidad. Estamos hablando de la llegada de la televisión, estamos hablando de un nivel de pobreza altísimo, una población rural también muy alta, 1/3 de la población que tenemos hoy en Chile. Bueno, en fin, de todo eso queremos hablar con el académico de Historia de la Escuela de Educación Básica de la Universidad de las Américas, José Pedro Hernández. ¿Cómo estás, José Pedro? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿No viste tú no para el Mundial no tenías ahí? No, yo yo no existía todavía, no creo que ni siquiera, creo que mis papás estaban chiquititos. Ya, muy bien, claro, porque al final hay gente que a la que, por ejemplo, mi papá a mí me cuenta historia del asunto, digamos, de lo que se vivía en esos tiempos. Claro. Mi papá tenía, 11 años, 12 años, en fin, y efectivamente, claro, tiene como ese recuerdo de una efervescencia importante. Pero claro, mi papá es pelotero, igual que yo, pero mi punto es que, efectivamente, como decía al comienzo, subyace también una serie de cambios que se venían dando en el mundo, y en Chile en particular, que se vieron, digamos, que se hicieron ocurrieron con este telón de fondo del Mundial, ¿no? Sí, totalmente. Hay que entender que también en Chile primero eran 8 sedes y que después se quedó solo en 4. Claro. Y cuatro que nos abarcó el sur. Lo más al sur fue la región de O'Higgins, acá la sexta región en este caso sería, y aquí en Rancagua, pero en realidad no se sacó todo el sur. De hecho estuvo a punto de ser suspendido y ahí el presidente Jorge Alessandri es que el que da el vamos a que se realice. Uh-huh. Y en ese tiempo, ¿cómo estaba compuesta la sociedad chilena? Era una sociedad muy similar a la actual, en este caso con las diferentes clases sociales. Tú hablabas un poquito de una sociedad más rural, evidentemente, con ciertas urbes, y en las cuales ya estaba surgiendo fuertemente la clase media, porque ya venía desde los gobiernos radicales, en este caso, la política educacional, en el cual permitía, evidentemente, que ya había una cierta cantidad de población un poco más preparada, igualmente era mínima. Estamos hablando de un Chile que estaba sufriendo problemas de alimentación, uh-huh. Un Chile que también tenía analfabetismo alto, es un Chile en ese sentido totalmente distinto, pero también es una sociedad conservadora, como siempre. Ah, ya, claro, sí, pues efectivamente. Ahora, por ejemplo, la batalla de Santiago, que es este partido con Italia, en el fondo se da porque hay un par de periodistas italianos que llegan antes y escriben un artículo diciendo que poco menos que Chile era lo que podríamos decir hoy día, el Congo, un país africano, en fin, sí. Y lo que genera, digamos, una rabia en el equipo, etcétera. Pero se ha dicho que finalmente los italianos, más allá del lenguaje, no estaban tan lejos de la realidad. No, claramente. Hay que entender que Santiago como tal, la región metropolitana en sí, o Santiago, la ciudad estaba urbanizada hasta Avenida Mata, se podría decir hasta el sur, y llegaba hacia la cordillera, llegaba hasta a la Plaza Italia, qué sé yo, y después en la zona de Estación Central, hasta ahí estaba, y después al Mapocho. Entonces, ahí estaba la urbanización de Santiago generalmente. Entonces, no es que era mucho más allá. Justamente con el Mundial se agranda un poco con donde está el Estadio Nacional. Entonces, incluso se coloca la luz eléctrica en ciertas zonas donde no había iluminación eléctrica en este caso. Entonces,
por eso se generan ciertos cambios. Hay que entender que Chile estaba destruido después del 60 y empieza una fuerte inversión en obras públicas. Y justamente el Mundial va a ayudar para aportar en estas cosas de las obras públicas. Entonces, efectivamente, era un Chile pobre, y campesino a la vez. Uh-huh. Por eso decía yo que, claro, para algunos era una tragedia, pero para otros era una oportunidad, digamos, porque al final... yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, pues Barcelona. Barcelona era una ciudad bien triste hasta que se gana la oportunidad de organizar los Juegos Olímpicos y ahí se convierte en una de las capitales cosmopolitas más importantes de Europa, cosa que mantiene hasta hoy, digamos. Entonces, claro, siempre un evento de este tipo genera un impacto importante en materia de inversión, etcétera. Pero ¿cómo impactó el Mundial en materia, en la idiosincrasia del chileno? Digamos, Chile era un país, austral, solo clasificaban 16 equipos, era un equipo al que no se le tenía tanta fe y finalmente se convierte en tercero del mundo. ¿Y qué hay con la sociedad en ese tiempo, durante el Mundial y después del Mundial? Porque también los Mundiales son momentos aunque suene cliché, digamos, de alta unidad. Sí, pero hay que entender que se vivió mucho más fuerte en las urbes que en el aspecto rural. Hay que entender que mucha de la población, de hecho, aumentó, por ejemplo, hizo que aumentara la televisión, el televisor. La gente, había 5.000 unidades, se dice que con el Mundial avanzó a 20.000 unidades, que por primera vez mucha gente pudo observar los partidos a través de la televisión. Pudo conocer al presidente también, en ese sentido. Entonces empezó a ser mucho más importante los medios de comunicación. La radio, evidentemente, ya estaba mucho más masificada. Y aquí también hubo apoyo de las empresas privadas para apoyar ciertos aspectos dentro del Mundial en ese momento. Por ejemplo, ¿por qué se fue a jugar a Arica? Se fue a jugar a Arica porque se pensaba que Perú clasificaba. Y no clasificó Colombia en este caso. Entonces, claro. Y por eso que es tan raro que se fue a jugar, por ejemplo, al norte, y tan al norte. Pero efectivamente la gente en las urbes sintió el Mundial, lo conoció, aparece el rock del Mundial, que se va a popularizar, y eso va a hacer que la gente lo sienta más cercano. También van a haber actividades que la Asociación Central de Fútbol de la época, los dirigentes van a convencer a que la selección vaya a entrenar a ciertos lugares y se empieza a mostrar también a la población para acercarla un poco al Mundial. Los medios de comunicación van a hacer un gran aporte porque van a dar énfasis y van a levantar el Mundial para que la gente se sintiera contenta. Hay que entender que veníamos de problemas producto del terremoto, pero también va a ser apoyado y aprovechado por el gobierno de Jorge Alessandri, que también tenía algunos problemas. Entonces, todo esto va a ayudar a que efectivamente se genere esta efervescencia. Y ojo, importante, cuando nosotros hablamos de que el fútbol toma una connotación social, es justamente después del Mundial. Ah, mira. Hay un antes y un después, porque justamente se populariza en Chile y se hace conocido. Claro, pero el fútbol ya era conocido, pero aquí traspasa toda la sociedad. Claro, venía creciendo en popularidad, efectivamente, sobre todo con el Zapolinton, que no jugó el Mundial, pero que sí había construido una trayectoria importante, había estado en Argentina, etcétera, con otros referentes también del fútbol chileno. Y claro, después de esto se convierte efectivamente en un punto de encuentro, digamos, de la gente, digamos, en este sentido de pertenencia a los equipos, ¿no? Efectivamente, se empiezan a conocer los jugadores, y entonces por lo mismo el fútbol aumenta esta popularidad, y esta popularidad en el contexto social es sumamente importante porque va a traspasar las clases sociales, va a ser transversal, y eso también ayuda a esta efervescencia que trajo el Mundial. Podemos decir entonces, José Pedro, estamos conversando con José Pedro Hernández, académico de Historia de la Escuela de Educación Básica de la Universidad de la América. Podemos decir que el Mundial es uno de esos puntos o esos hitos históricos que son bisagra en la historia de los países y en particular en la historia de Chile, así como los malos también, como el golpe de Estado, etcétera, o la llegada de la democracia también, que está entre los buenos, pero en este caso el Mundial como evento finalmente es una especie de bisagra en esta historia. Yo creo que sí, dentro de un punto de inflexión para mostrarle al mundo de que Chile era un país serio y que podía levantarse después del desastre y que podía mostrar que estaba en vías de desarrollo. Porque dentro de ese proceso, estamos hablando de un proceso de Guerra Fría, Chile estaba haciendo ciertos nexos con algunos países, en este caso con Estados Unidos, firmando ciertos tratados, etcétera. Entonces, esto lo mostró diciendo que podía,
que era un país serio y que podía competir en ese momento, en esa época, con un monstruo que estaba al lado de nosotros, que siempre ha estado, que es Argentina. Que Argentina era la otra sede que quería pelear el Mundial, claro. Y Chile lo logró realizar. Claro. Entonces, aunque algunos hablan de que la organización no fue la mejor, estadísticamente y por números, va a ser uno de los mundiales que fue en crecimiento, porque cumplió todas las expectativas. Y llegó más mucha, allá de, y llegó mucha gente. Argentina, sí, como tú decías, Argentina que acaba de hacer el 3-0 a Italia. Sí. en este partido, en la finalísima, donde Chile está representado por el árbitro, que es Piero Massa. Oye, sí, pues efectivamente Chile se gana un lugar, además que aprovechó muy bien las circunstancias de que no un mundial más en Europa iba como de alguna forma terminó el partido, a desmerecer, digamos, a desvirtuar un poco el campeonato. Entonces tenía que ser en Sudamérica, y ahí Chile, digamos, ofreció bastante. Básicamente lo que ofreció Chile fue carisma, fue, digamos, qué sé yo, decisión respecto de hacerlo, porque infraestructura era lo que no tenía, digamos, comparado con Argentina. Finalmente, esa es como la gran diferencia, y por eso también es tan meritorio haber logrado la organización. Sí, efectivamente, y fue que, bueno, Chile les ofreció seriedad y les ofreció en esa época. Esto viene del dirigente de la Asociación Central, Alvear, que había ido a las Olimpiadas me parece que en Finlandia, no estoy seguro, pero o en Indonesia, en Islandia, Finlandia, no me acuerdo. Finlandia, Helsinki. Helsinki, exacto. Uh-huh. Y él se dio cuenta que se podía hacer. Entonces, él lo que hacen es asegurarle un poco la estadía. Tienen lista la estadía y las canchas, y mostrarle que de esa forma, a través de este mundial, se podía llegar a más gente, más aficionados. Y como se tenía que traer acá. Y de hecho, justo se toma también de una palabra del dirigente argentino de la época, que va a decir, porque nosotros lo tenemos todo, y por eso tenemos que hacer el mundial. Se toma de esas palabras para que después Ditborg los toma y va a dar el discurso que es conocido, aunque algunos hablan de que esa frase no va a ser exacta, pero como lo dijo, que porque no tenemos nada, lo queremos todo, pero justamente se toman del mensaje que hizo Argentina el día anterior. Y ahí después Chile lo demuestra. De hecho, estuvieron a punto de quitarle como yo te comentaba, de quitarle la sede, pero de ahí el presidente Jorge Alessandri, que, ojo, es sumamente importante, el presidente Jorge Alessandri no le gustaba el fútbol, no le encontraba la lógica a este campeonato, pero así todo se compromete y lo ve como una buena opción de poder justamente traer una cierta alegría a la población. Y también para que esto tiene un aspecto político, de mantener también, se podría decir, mantener tranquilo en cierto grado a la población del momento. ¿Ya? Claro, y viene con los avances tecnológicos de la televisión, que es muy importante. La electricidad que tú decías recientemente. O sea, la electricidad estaba, pero también se invierte va a haber una gran inversión en obras públicas. Muy gran inversión. Tanto en carreteras, casas, etcétera. Claro, gústele a quien le guste, el Mundial está ahí marcado en la historia, el Mundial de Chile en 62, está ahí marcado como además la explosión de ídolos mundiales como Garrincha, no sé, el Lev Yashin en el arco de Unión Soviética, más lo que hizo Chile, por cierto, con Leonel Sánchez y compañía, a comienzos de esa década, de lo que se está celebrando 60 años en estos días. José Pedro Hernández, académico de Historia, de la educación, de la Escuela de Educación Básica de la Universidad de las Américas, conversándonos acerca de este hito histórico, digo yo, y gesta heroica en lo organizacional y en lo deportivo, pero que además acompaña y es el telón de fondo de una serie de cambios sociales que finalmente convierten a Chile o hacen que Chile dé un paso más adelante, evolucione en materia de infraestructura, en materia social, etcétera. José Pedro, muchas gracias por esta conversación, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ti. Chao, chao.